porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Mi nombre es Padre Adrián Salvatierra, y durante 17 años serví dentro de muros que el mundo admira, pero que pocos han visto temblar por dentro. Muchos creen que el Vaticano es solamente piedra antigua, arte sagrado, ceremonias solemnes y silencio reverente. Yo también lo creía cuando llegué. Pensaba que entrar allí era acercarme al corazón visible de la Iglesia, al lugar donde la fe se custodia con temor de Dios y obediencia. Pero hay silencios que no nacen de la paz. Hay puertas que no se cierran para proteger lo santo, sino para esconder lo que nunca debió tolerarse. Y hay hombres que aprendieron a usar el lenguaje de la piedad para cubrir lo que su conciencia ya había vendido. Durante años callé por obediencia, callé por miedo, callé porque me convencieron de que algunas verdades, si salían a la luz, escandalizarían a los pequeños y servirían de tropiezo para los débiles en la fe. Pero llegó un momento en el que comprendí que el silencio también puede convertirse en pecado, sobre todo cuando protege estructuras y no almas. No estoy contando esto para destruir la fe de nadie. Al contrario, lo cuento porque Cristo no vino a defender tinieblas vestidas de oro, sino a sacar a la luz lo que se pudre debajo de los mantos más impecables. En esta historia hay 3 nombres que no puedo borrar de mi memoria. El primero es el mío, porque yo fui testigo y también fui cobarde. El segundo es Matías, mi hermano menor, el hijo que mi madre crió con la esperanza de verlo lejos de los errores que me perseguían a mí. El tercero es Monseñor Vittorio Bellandi, el hombre que me abrió puertas dentro del Vaticano y que me enseñó demasiado tarde que no todos los que hablan de santidad conocen al Dios de la santidad. Lo que voy a contar comenzó como un llamado sagrado y terminó como una noche de juicio sobre mi alma. Esta no es solo una historia de secretos. Es la historia del día en que entendí que la verdad de Cristo no puede ser encadenada, aunque quienes intenten encadenarla lleven sotana, cruz al pecho y voz de cordero. La primera vez que vi Roma desde la ventanilla del avión, lloré. No eran lágrimas de nostalgia ni de cansancio. Eran lágrimas de un muchacho que había crecido creyendo que servir a Dios era entregarlo todo, incluso el nombre, incluso el futuro, incluso el derecho a una vida sencilla. Yo tenía 32 años, una vocación que había defendido contra la incomprensión de mi propio padre y una carta firmada que me permitía incorporarme a una oficina de archivo eclesiástico vinculada a una comisión interna en el Vaticano. Cuando la recibí, sentí que el cielo me estaba abriendo una puerta. Pensé que era recompensa, pensé que era honra, pensé que estaba entrando al lugar donde la verdad era custodiada con celo santo. ¡Qué poco sabía! Los primeros meses fueron exactamente como yo había imaginado: pasillos interminables de piedra pulida, bibliotecas que olían a cuero, incienso y tiempo, capillas pequeñas donde el silencio parecía tener peso, hombres de rostro sereno caminando con paso lento, murmullos en latín, expedientes antiguos, sellos de cera, lámparas doradas reflejándose sobre pisos impecables. Todo parecía sagrado, todo parecía ordenado, todo parecía inmune a la corrupción del mundo. Fue allí donde conocí a Monseñor Vittorio Bellandi. Era un hombre elegante de voz baja, sonrisa medida y ojos que nunca revelaban del todo lo que pensaba. Tenía esa clase de presencia que obligaba a los demás a inclinarse un poco, no tanto por respeto sincero, sino por una mezcla de costumbre y temor. Desde el inicio mostró interés en mí. Decía que yo tenía disciplina espiritual, que sabía guardar silencio, que no era impulsivo como otros sacerdotes jóvenes. Durante semanas interpreté su cercanía como una bendición. Que un hombre de su rango me notara era para mí una señal de favor. Una noche me mandó llamar después de completas. Recuerdo con exactitud la hora porque el reloj del corredor acababa de marcar las 11 cuando un asistente tocó mi puerta. Me dijo que Monseñor Bellandi quería verme en su despacho privado. No me alarmé. Tomé mi abrigo negro y lo seguí por un corredor lateral que yo no había recorrido antes. A medida que avanzábamos, el Vaticano cambiaba de rostro. Dejábamos atrás las zonas iluminadas y abiertas y nos internábamos en pasillos más estrechos con lámparas antiguas y puertas sin identificación.
El sonido de nuestros pasos se multiplicaba en las paredes como si el lugar no quisiera olvidar a nadie que hubiera pasado por allí. Cuando entré al despacho de Bellandi, él estaba de pie junto a una mesa larga de madera oscura. No llevaba la expresión amable de siempre. Sobre la mesa había 3 carpetas cerradas con cintas rojas. Sin invitarme a sentar, me observó durante unos segundos y luego dijo: «Padre Adrián, hay documentos que no se archivan, se resguardan». Aquella frase me desconcertó más de lo que quise admitir. Le pregunté qué quería decir, y él sonrió apenas, como quien se reserva el derecho de explicar solo lo necesario. La Iglesia carga no solo reliquias, hijo, también carga heridas, errores, decisiones imposibles y nombres que jamás deben caer en manos de quienes no entenderían el peso de ciertas verdades. Todavía hoy recuerdo cómo me inquietó la forma en que dijo ciertas verdades. No sonó como un hombre hablando de prudencia pastoral, sonó como alguien acostumbrado a administrar sombras. Me ordenó sentarme, luego abrió la primera carpeta. No diré aquí todo lo que vi aquella noche. No todavía. Pero sí puedo decir que no eran simples registros administrativos ni correspondencia diplomática. Eran informes, testimonios, cartas intervenidas, nombres subrayados, desapariciones registradas con lenguaje ambiguo, decisiones tomadas en reuniones donde la misericordia había sido sustituida por estrategia. Había sacerdotes trasladados en silencio. Había denuncias convertidas en asuntos reservados. Había personas reducidas a expedientes para preservar reputaciones. Y entre esos papeles apareció un nombre que me heló la sangre: Matías Salvatierra, mi hermano. El aire se me fue del pecho. Pensé que estaba viendo mal. Me incliné hacia adelante. Leí de nuevo y sentí que el estómago se me cerraba como un puño. No entendía qué hacía allí ese nombre. Matías nunca había vivido en Roma. Nunca había trabajado con la Iglesia. Apenas estaba terminando sus estudios en España, donde colaboraba con una comunidad de ayuda a migrantes y escribía artículos religiosos que, según mi madre, a veces eran demasiado incómodos para ciertos sectores. Levanté la mirada hacia Bellandi y él ya me estaba observando. Antes de hacer preguntas, dijo con una calma insoportable: «Quiero que comprendas algo. A veces el amor por la verdad puede convertir a un hombre en un peligro para sí mismo». Sentí un frío seco recorrerme la espalda. «¿Por qué está el nombre de mi hermano ahí?». Bellandi no respondió de inmediato. Cerró la carpeta con lentitud, apoyó ambas manos sobre la mesa y bajó apenas la voz. «Porque ha visto cosas que no debía ver, y porque tú vas a ayudarme a asegurarnos de que entienda el valor del silencio». En ese instante no sentí indignación primero, sentí vergüenza. Vergüenza de haber admirado aquel lugar sin discernimiento. Vergüenza de haber confundido solemnidad con santidad. Vergüenza de no haber notado antes que algunos hombres no protegen a la Iglesia, se protegen a sí mismos dentro de ella. Quise ponerme de pie, pero mis piernas no reaccionaron de inmediato. El cuarto parecía haberse hecho más pequeño, más oscuro, más pesado. Afuera, una campana distante marcó la medianoche. Bellandi me sostuvo la mirada sin pestañear. Y entonces dijo la frase que partió mi vida en dos: «Si amas a tu hermano, padre Adrián, aprenderás a obedecer sin hacer ruido». No sé cuánto tiempo permanecí sentado frente a Monseñor Bellandi después de escuchar aquella frase. Hubo un instante, breve pero insoportable, en el que mi mente se negó a comprender lo que acababa de oír. Si amas a tu hermano. Esa no era una advertencia espiritual. No era el consejo severo de un superior preocupado por el bien de la Iglesia. Era una amenaza, vestida de serenidad, sí, envuelta en modales refinados, sí, pero amenaza al fin. Me obligué a respirar despacio para no delatar el temblor que me subía por el pecho. Miré otra vez la carpeta cerrada sobre la mesa, como si al hacerlo pudiera atravesar el cartón y entender qué habían puesto por escrito acerca de Matías, qué clase de red lo había alcanzado y por qué su nombre había llegado hasta un despacho oculto dentro del Vaticano. «No comprendo», logré decir al fin, aunque sí comprendía más de lo que quería admitir. «Mi hermano no pertenece a ninguna oficina eclesiástica. ¿Qué tiene que ver él con estos archivos?».
Bellandi dio la vuelta a la mesa sin apresurarse. Caminaba con una tranquilidad que me revolvía el alma. Se detuvo a mi lado, lo bastante cerca para que pudiera percibir el tenue aroma de incienso y papel viejo que impregnaba su sotana. «Tu hermano escribe demasiado», dijo. «Pregunta demasiado. Y últimamente ha estado acercándose a personas que no distinguen entre justicia y escándalo». Aquellas palabras me encendieron por dentro. Matías siempre había sido así. Desde niño tenía una forma de mirar que incomodaba a quien mentía. Mientras yo aprendía a obedecer y callar, él aprendía a preguntar. Mientras yo buscaba estructura, él buscaba verdad. Mi madre decía que Dios nos había hecho como dos herramientas distintas para una misma obra, pero yo empecé a entender esa noche que quizá una de esas herramientas resultaba peligrosa para hombres como Bellandi. «Si tiene preguntas», respondí, reuniendo el poco valor que me quedaba. «Merece respuestas, no amenazas». Monseñor sonrió. No con alegría, sino con una paciencia fría, casi clínica. «Todavía hablas como un sacerdote joven», murmuró. «Crees que la verdad es siempre un bien simple, directo, limpio. No lo es. A veces la verdad, mal administrada, destruye más almas que una mentira contenida a tiempo». Esa frase cayó sobre mí como una piedra, porque no solo era perversa, estaba formulada con el tipo de lógica que uno puede confundir con prudencia si no está despierto en el espíritu. Sentí un impulso casi físico de ponerme de pie, abrir aquella carpeta y marcharme con ella. Pero sabía que no estaba en un lugar donde un gesto así pudiera salir sin consecuencias. Había demasiada calma en ese despacho, demasiado control. Demasiada costumbre de lidiar con el miedo ajeno. Bellandi volvió a su silla y entrelazó las manos sobre la mesa. «Padre Adrián, tú no has sido llamado aquí solo por tu inteligencia o por tu disciplina. Fuiste observado, recomendado, aprobado. Sabíamos que eras un hombre capaz de comprender la diferencia entre el ideal y la institución. La institución, hijo mío, sobrevive gracias a hombres que saben cuándo hablar y cuándo guardar silencio aunque les duela». Yo lo miré fijamente y por dentro algo comenzó a romperse. Durante años había defendido la idea de que obedecer era un acto santo. Y lo es cuando la obediencia está rendida a Dios. Pero aquella noche vi con una claridad terrible que existe otra obediencia. La obediencia que se exige para proteger privilegios, para sepultar denuncias, para administrar pecados ajenos como si fueran simples daños colaterales de un sistema demasiado grande para caer. «¿Qué hizo Matías?», pregunté. Bellandi no respondió enseguida. Abrió la segunda carpeta y deslizó hacia mí una sola hoja. La tomé con dedos rígidos. Era una copia de una carta. No reconocí la letra al principio, pero sí el nombre al final. Una religiosa española que años antes había trabajado con comunidades desplazadas cerca de la frontera italiana. En la carta denunciaba la desaparición de dos jóvenes migrantes que, según ella, habían sido llevados por intermediarios ligados a una red de caridad católica. No era una acusación directa contra el Vaticano, pero sí mencionaba nombres de clérigos, transferencias irregulares, órdenes de traslado y testimonios que nunca fueron recibidos formalmente. En un párrafo subrayado aparecía el nombre de Matías. Decía que él había entrevistado a una de las madres y que conservaba copias de ciertos documentos. Sentí que el pulso me martillaba en las sienes. «Esto es gravísimo», dije en un susurro. «Precisamente», replicó Bellandi, «y la gravedad exige manejo, no impulsividad». Levanté la vista. «¿Manejo? ¿Así llama usted a ocultar desapariciones?». Su rostro no cambió demasiado, pero sus ojos se endurecieron apenas. «Llamo manejo a impedir que enemigos de la Iglesia conviertan tragedias complejas en armas contra el cuerpo de Cristo». En otro tiempo quizá aquella frase me habría confundido. Aquella noche no, porque por primera vez vi el truco completo: fusionar la institución con el cuerpo de Cristo, de modo que cualquier denuncia contra hombres concretos sonara como traición a Dios mismo. Y yo, que había predicado tantas veces sobre discernir espíritus, estaba descubriendo con horror que una de las formas más refinadas del engaño era envolver el miedo en lenguaje eclesial. Bellandi me observó en silencio durante unos segundos,
como quien calcula la resistencia de un material antes de doblarlo. «¿Tu hermano recibirá una visita en España?», dijo al fin. «Nada violento, si coopera. Se le pedirá que entregue lo que tenga y que deje de escribir. Tú vas a llamarlo, le dirás que deje el asunto. Le dirás que ciertas batallas no son suyas». No pude evitarlo. Me puse de pie con tanta brusquedad que la silla rozó el suelo de piedra con un sonido áspero. Mis manos estaban heladas, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No voy a participar en eso». Por primera vez, Bellandi no sonrió. Se reclinó apenas en su asiento y me miró con una tristeza estudiada, como la que se adopta para corregir a alguien a quien ya se considera ingenuo. «Padre Adrián, escucha bien lo que voy a decirte. Esta noche todavía estás sentado en una silla. Hay hombres que, por menos que esto, terminaron sirviendo en parroquias perdidas, sin nombre, sin acceso, sin palabra. Y hay otros que perdieron mucho más que un cargo. No me obligues a concluir que te hemos interpretado mal. Aquella fue la primera vez, dentro de aquellos muros, que sentí miedo verdadero. No miedo a perder mi puesto. No miedo al descrédito, miedo a que mi hermano ya estuviera marcado por hombres que sabían esconder sus manos. Miedo a que yo hubiera llegado demasiado tarde al centro de algo que llevaba años operando en silencio. No respondí, no porque aceptara, sino porque entendí que cualquier palabra de más en ese momento podía cerrar salidas que todavía no alcanzaba a ver. Bellandi tomó aquella pausa como una rendición parcial y se levantó. «Reza esta noche, Adrián», dijo mientras recogía las carpetas. «Pídele a Dios sabiduría para no confundir celo con soberbia. A veces Satanás no entra en la iglesia rompiendo la puerta. A veces entra disfrazado de denunciante justo». Esa frase me persiguió durante semanas, no porque la creyera, sino porque me mostró hasta qué punto un hombre puede citar el lenguaje del combate espiritual mientras sirve en la práctica a las tinieblas. Salí del despacho poco después. El corredor estaba vacío. El asistente que me había llevado ya no estaba allí. Caminé solo entre aquellas paredes antiguas, oyendo el eco de mis pasos y sintiendo que Roma entera se había vuelto irreconocible en una sola hora. Cuando por fin llegué a mi habitación, cerré la puerta con llave, me arrodillé junto a la cama y traté de orar. Pero aquella noche no supe cómo hacerlo. Solo pude decir una frase, una y otra vez, con el corazón apretado y los ojos clavados en la cruz de madera que colgaba frente a mí. «Señor, no permitas que mi silencio mate a mi hermano». A la mañana siguiente celebré misa con las manos frías y la voz firme solo por fuera. Cada palabra litúrgica me pesaba distinto. Cuando elevé el cáliz, pensé en Matías. Cuando dije «la verdad os hará libres», sentí que esa frase me atravesaba como un juicio. Terminé y fui directo a mi habitación. Cerré la puerta, tomé el teléfono y marqué su número con una urgencia que me hacía temblar los dedos. No respondió al primer intento, tampoco al segundo. Al tercero, por fin escuché su voz, pero no sonaba tranquila. «Adrián, no me llames más a este número». Sentí un nudo en la garganta. «Matías, escúchame con atención». «¿Dónde estás?». Hubo unos segundos de silencio. Luego bajó la voz. «Ya fueron a buscarme». El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza que tuve que sentarme. «¿Quiénes?». «2 hombres. Dijeron venir de parte de amigos de Roma. No amenazaron directamente, pero revisaron todo con los ojos. Sabían de mis artículos. Sabían con quién hablé. Y sabían tu nombre». Cerré los ojos. Bellandi no estaba improvisando. Todo ya estaba en marcha. «Matías, deja todo y vete de ahí», le dije. Hoy mismo, él soltó una risa breve, amarga. «Ahora sí me crees». Esa frase me hirió más de lo que puedo explicar, porque era verdad. Mi hermano llevaba meses enviándome mensajes velados, preguntas incómodas, referencias a cosas turbias en obras de caridad, y yo había respondido con prudencia eclesial, con frases medidas, con esa obediencia cobarde que se disfraza de sensatez. «Perdóname», murmuré. Del otro lado escuché pasos, una puerta cerrándose y su respiración agitada. «Hay una religiosa que quiso ayudarme», dijo. «Hermana Lucía». Ella tenía copias de transferencias y listas de traslados.
Anoche desapareció. Sentí que la sangre se me helaba. Desapareció como... Esta mañana dijeron que cayó por una escalera del convento. ¿Pero Adrián? Ella me escribió una hora antes. Dijo que si algo le pasaba, buscara un archivo marcado con una cruz azul. Me puse de pie de inmediato. Ya no era sospecha. Ya no era miedo abstracto. Había una tragedia real girando alrededor de nombres, documentos y silencios comprados. No vuelvas a tu alojamiento, le ordené. Escóndete. Quema lo que te comprometa y guarda solo las copias. Yo voy a sacarte de esto. Matías guardó silencio unos segundos. Luego preguntó con una tristeza que todavía me persigue: ¿vas a sacarme de esto o vas a obedecerlos otra vez? No supe responder a tiempo, y antes de que pudiera hacerlo, la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, inmóvil, escuchando solo el vacío de la llamada cortada. Durante unos segundos no pensé como sacerdote ni como hombre formado en la obediencia. Pensé como hermano. Y por primera vez en muchos años entendí que hay momentos en los que callar no es prudencia, es traición. Salí de mi habitación sin saber exactamente a dónde iba, pero con una certeza ardiéndome en el pecho. Necesitaba volver a ver aquellas carpetas. No para satisfacer curiosidad, sino para descubrir hasta dónde llegaba la red que había tocado a Matías, y ahora también a aquella religiosa muerta en circunstancias demasiado convenientes. Mientras caminaba por los pasillos, todo me parecía distinto. Las estatuas, los vitrales, las lámparas encendidas a media luz, nada había perdido su belleza, pero ya no me inspiraba paz. Era como contemplar un altar cubierto por un velo demasiado pesado. No fui al despacho de Bellandi. Fui al archivo lateral donde semanas antes me habían enseñado a clasificar documentos reservados. Sabía que a esa hora habría pocos asistentes. Bajé por una escalera estrecha de piedra, crucé 2 corredores silenciosos y llegué a la sala. La puerta estaba cerrada, pero no asegurada. Cuando entré, me recibió ese olor de polvo antiguo, cuero húmedo y cera apagada que antes me parecía sagrado. Esa mañana me pareció sepulcral. Empecé a revisar estantes, gavetas y cajas numeradas con una rapidez que me avergonzaba. Sabía que si me encontraban allí sin autorización, no tendría explicación suficiente. Pero la vergüenza ya no pesaba tanto como el miedo de llegar tarde otra vez. Revisé expedientes diplomáticos, correspondencia, informes de traslados, hasta que encontré una caja sin marca visible, colocada detrás de una fila de volúmenes litúrgicos. Dentro había sobres lacrados y una carpeta gris con una anotación a mano: España, Obras Externas Confidencial. La abrí, vi nombres, fechas, pagos triangulados a través de fundaciones piadosas, testimonios resumidos con un lenguaje frío, casi clínico. Y luego lo encontré, una hoja suelta, doblada en 4, con una pequeña cruz azul dibujada en la esquina. Sentí que el cuerpo se me tensaba por completo. La desplegué con cuidado. No era un informe oficial, era una nota escrita a mano, apurada, nerviosa. Reconocí de inmediato que debía ser de la hermana Lucía. Hablaba de 2 jóvenes desaparecidos, de registros alterados y de una lista de nombres protegidos por orden superior. Al final había una frase subrayada 3 veces. Si Adrián Salvatierra llega a leer esto, díganle que su hermano no buscó el escándalo. Buscó a los vivos. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. En ese instante escuché pasos en el corredor. No eran rápidos, eran lentos, seguros, como de alguien que no venía a revisar una sala, sino a encontrarme dentro de ella. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. No respiré. No moví un músculo. Tenía la nota de la hermana Lucía en una mano y la carpeta gris abierta sobre la mesa. El silencio de aquel archivo se volvió tan espeso que pude escuchar el leve crujido de la madera al enfriarse y el zumbido casi imperceptible de una lámpara antigua en el techo. Durante un segundo pensé en esconder la nota dentro de mi sotana, cerrar la carpeta y fingir que estaba allí por error. Pero dentro de mí algo ya había cruzado un límite. Ya no quería parecer inocente. Quería saber.
La puerta se abrió con una lentitud insoportable. No era Bellandi, era padre Esteban Rinaldi, uno de los archivistas mayores, un hombre delgado, encorvado, de cabello completamente blanco y manos siempre manchadas de tinta. Lo conocía de vista, apenas hablaba. Tenía fama de saber más de lo que decía y de haber sobrevivido demasiados años dentro de aquellos pasillos sin pertenecer realmente a ningún bando visible. Cuando me vio frente a la mesa, no se sorprendió. Eso fue lo que más me inquietó. Cerró la puerta detrás de sí y recorrió la sala con una mirada breve, asegurándose de que estuviéramos solos. Después fijó sus ojos en la hoja que yo sostenía. «Así que la encontraste», murmuró. Su voz sonó gastada, casi sin fuerza, pero no vacía. Había en ella el peso de alguien que lleva demasiado tiempo hablando solo con su conciencia. ¿Quién más sabía que estaba aquí?, pregunté. Rinaldi no respondió de inmediato. Se acercó a la mesa, tomó una de las carpetas cerradas y la devolvió a su lugar con un cuidado absurdo, como si quisiera ordenar el mundo mientras éste se estaba hundiendo. «Los suficientes para enterrarla», dijo al fin. «Los insuficientes para destruir todas las copias». Sentí un golpe seco en el pecho. «Entonces sí hay más». Él me miró con una tristeza que me incomodó más que cualquier amenaza. «Padre Adrián, en este lugar siempre hay más». Quise exigirle claridad, nombres, fechas, vínculos. Quise sacudirlo por los hombros hasta arrancarle toda la verdad de una vez. Pero entendí enseguida que aquel hombre no respondería bien a la violencia. Había sobrevivido gracias a otra cosa, a hablar poco, a medir cada frase, a conservar la vida sin dejar de sentir vergüenza por ella. «Mi hermano está en peligro», dije con la voz baja pero firme. Una religiosa pareció muerta. «Bellandi quiere silenciar esto. Dígame lo que sabe». Rinaldi cerró los ojos unos segundos. Luego se sentó despacio en una silla junto a la pared, como si de pronto le pesaran 20 años más. «Lucía no cayó por ninguna escalera», dijo. «Ella sabía demasiado y cometió el error de pensar que podía entregar sus hallazgos a la estructura correcta dentro de la estructura equivocada». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué descubrió? Rinaldi alzó la mirada hacia mí. «Una red de traslados, ayudas humanitarias, casas religiosas y cuentas satélite usadas para mover personas, documentos y dinero. Algunas víctimas eran migrantes, otras testigos incómodos. No todos morían. A muchos solo los desplazaban, los reducían al descrédito o los hacían desaparecer dentro del ruido administrativo. Cambiaban nombres, destinos, funciones. El papel correcto puede borrar a un hombre mejor que una bala. Tuve que apoyar ambas manos sobre la mesa para sostenerme. Todo dentro de mí quería negar lo que estaba oyendo. No porque sonara imposible, sino porque sonaba demasiado ordenado. Demasiado antiguo. Demasiado probable. ¿Y Bellandi? Rinaldi bajó la cabeza. «No es el origen. Es un guardián. Uno de varios». Guardó silencio. Yo sentí un sudor frío correrme por la espalda. Aquello ya no era un asunto de un superior corrupto ni de un expediente aislado. Era una maquinaria. Y Matías, con sus preguntas, había metido la mano donde nadie debía meterla. «¿Por qué me dice esto ahora?», le pregunté. El anciano soltó una risa seca, triste, casi avergonzada. «Porque soy viejo, padre. Porque Lucía está muerta. Porque vi a demasiados hombres justificar su cobardía llamándola obediencia. Y porque cuando oí que Bellandi mandó traer tu expediente personal, entendí que el siguiente paso ya no era corregirte. Era usarte». Aquella frase me sacudió por completo. «¿Usarme cómo?». Rinaldi se puso de pie con dificultad y se acercó a mí hasta quedar a menos de 1 metro. Su voz se volvió apenas un susurro. «Quieren que tu hermano desaparezca moralmente antes de desaparecer físicamente. Un escándalo, una acusación, un quiebre público, algo que lo vuelva indigno de ser escuchado. Si tú colaboras, bastará con decir que estaba emocionalmente inestable, obsesionado, resentido con la iglesia. Si no colaboras, encontrarán otra vía». Sentí náusea, no miedo solamente. Náusea.
Era una perversión tan meticulosa que parecía escrita por una mente acostumbrada a vestir el mal con procedimientos correctos. Metí la nota de Lucía dentro de mi sotana. «Necesito salir de aquí». Rinaldi negó con la cabeza. «No todavía. Si sales corriendo, sabrán que encontraste algo útil. Escúchame bien. Hay una llave en el segundo cajón del escritorio del fondo. Abre una puerta de servicio detrás del depósito de mapas. Te llevará a un corredor exterior. Nadie lo usa desde hace años. Si quieres ayudar a tu hermano, sal por ahí y no regreses a tus aposentos. Ya deben estar vigilados». Lo miré intentando discernir si estaba cayendo en otra trampa, pero en sus ojos no vi cálculo. Vi cansancio y una especie de decisión tardía que solo toman los hombres cuando la conciencia ya no les permite seguir administrando silencios. «¿Por qué no viene conmigo?», le pregunté. Rinaldi sonrió apenas, con una amargura tan honda que aún hoy me persigue. «Porque yo no saldría vivo de Roma y tú todavía puedes llegar a tiempo a España». Di 2 pasos hacia el escritorio del fondo, encontré la llave donde me había dicho y la apreté dentro del puño con tanta fuerza que la marca dentada se me quedó grabada en la piel. Antes de irme, me volví hacia él. «Venga conmigo al menos hasta el corredor». Pero él ya estaba ordenando la mesa, cerrando la carpeta gris, devolviendo sobres a su lugar como un monje preparando el altar para un sacrificio silencioso. «Ve, Adrián», murmuró sin mirarme. «Y cuando dudes, recuerda esto: Cristo nunca te pedirá que protejas una mentira para salvar su nombre». Quise decir algo más, pero en ese instante se escuchó otra vez ruido en el corredor. Esta vez no eran pasos lentos. Eran 2 personas, tal vez 3. Voces bajas. Una llave rozando metal. Rinaldi alzó la vista por fin y me sostuvo la mirada con una severidad repentina. «Ahora». Corrí hacia el depósito de mapas, moví una estantería angosta y encontré una puerta baja, casi oculta en la pared. La llave giró con dificultad. Antes de cruzar, miré una última vez hacia el archivo. Padre Esteban Rinaldi ya se había sentado frente a la mesa principal, con las manos cruzadas y el rostro sereno, como si estuviera dispuesto a esperar a quienes venían. Cerré la puerta detrás de mí, y mientras avanzaba por aquel corredor angosto, húmedo y casi a oscuras, con la nota de una muerta sobre el corazón y el nombre de mi hermano martillándome la cabeza, supe que había dejado de ser un sacerdote obediente. Me estaba convirtiendo en testigo. El corredor de servicio olía a humedad vieja, piedra cerrada y abandono. Avancé casi a tientas, con una mano rozando la pared y la otra apretando la nota de la hermana Lucía dentro de la sotana, justo sobre el pecho. Cada paso resonaba de forma extraña en aquel pasaje angosto, como si yo no fuera el único caminando allí. Varias veces creí escuchar algo detrás de mí, un roce, una respiración, un zapato tocando piedra, pero no me atreví a volver la cabeza. Cuando uno huye de ciertas verdades, hasta el eco parece perseguidor. El pasillo desembocó en una puerta metálica cubierta de polvo. Tardé varios segundos en forzar la cerradura. Cuando por fin se dio, me encontré en un patio lateral, estrecho, oculto entre muros altos y jardineras antiguas. El aire frío de la noche me golpeó el rostro como una bofetada. Roma seguía allí, inmensa, hermosa, casi irreal, pero para mí ya no era la ciudad de los mártires y las cúpulas doradas. Era una ciudad con sótanos de piedra donde algunos hombres habían aprendido a guardar el pecado bajo llave. No fui a mi habitación. No volví a buscar nada. Caminé rápido, sin correr, atravesando calles silenciosas hasta llegar a una pensión pequeña donde años antes me había hospedado durante un retiro. La dueña no me reconoció al principio. Mejor así. Pagué en efectivo, subí a un cuarto estrecho con una ventana mínima y cerré con doble seguro. Solo entonces saqué la nota de Lucía y la leí otra vez línea por línea, buscando algo que antes no hubiera visto. Lo encontré en la última esquina del papel. Había una cifra escrita con trazo débil, casi borrado, y debajo una frase incompleta: Archivo San Michele, caja 14, antes del jueves. Miré el reloj. Eran las 2:20 de la madrugada del miércoles. Sentí un vértigo seco.
Si Lucía había dejado aquella indicación, era porque sabía que alguien intentaría borrar lo que faltaba. Y si hablaba de antes del jueves, significaba que todavía había algo vivo, algo oculto, algo que no había caído en manos de Bellandi. Tomé el teléfono. Llamé a Matías una vez. No respondió. Llamé de nuevo. Nada. A la tercera, una voz femenina contestó en susurros. «No diga su nombre», dijo de inmediato. Me quedé helado. ¿Quién habla? Soy Inés, amiga de Matías. Él no puede ponerse al teléfono. El mundo entero pareció inclinarse un poco. ¿Qué pasó? Hubo un silencio breve, quebrado por respiración agitada al otro lado. Lo golpearon al salir de una estación. No grave, pero fue un mensaje. Está conmigo. No quiere ir al hospital porque cree que lo están siguiendo. Tuve que sentarme al borde de la cama. Escúcheme con atención, dije, bajando la voz aunque estaba solo. No lo deje solo. Cambien de lugar antes del amanecer y no hablen por mensajes. ¿Entiende? Sí. Dígale que encontré algo, que Lucía dejó una pista y que no haga nada hasta que yo llegue. Hubo otra pausa. Luego escuché, muy lejos, la voz de mi hermano preguntando algo que no pude distinguir. Inés tapó el auricular y le respondió en voz baja. Después volvió conmigo. Dice que ya es tarde para llegar limpio a esto. Aquella frase me atravesó porque yo sabía lo que quería decir. Cuando uno toca ciertas redes, ya no sale ileso. Aunque sobreviva, aunque hable, aunque logre exponerlo todo, algo se rompe para siempre. La inocencia, la confianza, la idea sencilla del bien. Tragué saliva y respondí como pude. Dígale que no necesita llegar limpio. Necesita llegar vivo. Corté la llamada y me quedé en silencio. Afuera empezó a llover despacio. Las gotas golpeaban la ventana con una constancia triste casi litúrgica. Fue entonces cuando escuché las campanas a lo lejos, marcando la hora, y por primera vez en toda la noche me arrodillé. No oré bonito. No encontré palabras sacerdotales. No hubo frases elevadas ni serenidad. Caí de rodillas como cae un hombre cuando descubre que ha servido demasiado tiempo en una casa cuyos sótanos nunca quiso mirar. Y lloré. Lloré por Lucía. Por Matías. Por padre Esteban Rinaldi sentado tal vez en aquel archivo esperando el precio de haber hablado. Lloré por mí, por mi obediencia malentendida, por cada vez que confundí prudencia con cobardía. Y en medio de ese llanto solo pude decir, Señor, si me vas a quebrar, hazlo del todo. Pero no permitas que vuelva a llamar paz a lo que tú llamas tiniebla. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que, al levantarme, sentí una claridad nueva. No alivio, no seguridad, claridad. Debía salir de Roma al amanecer, llegar a San Michele, encontrar la caja 14 y luego alcanzar a Matías antes de que otros lo hicieran. Me acerqué a la mesa para guardar la nota, pero entonces vi algo que me heló por completo. Debajo de la puerta, perfectamente centrada sobre el piso, había un sobre blanco que no estaba allí unos minutos antes. Sin sello, sin nombre, sin ruido previo. Me acerqué despacio y lo recogí. Dentro había una sola fotografía. Era Matías. Estaba sentado en una banca, la cabeza vendada, mirando hacia un costado como si no supiera que lo estaban observando. La imagen había sido tomada hacía muy poco, quizá una hora, quizá menos. Al reverso, escrito con tinta negra, había una frase breve. Todavía estás a tiempo de obedecer. Me quedé mirando la fotografía de Matías sin parpadear, como si al sostenerla un segundo más pudiera evitar que lo que mostraba se volviera real. La venda en su cabeza, la inclinación cansada de sus hombros, la forma en que su rostro parecía más delgado que la última vez que lo vi, todo en aquella imagen gritaba una verdad insoportable. No solo lo estaban siguiendo, lo estaban cercando. Y ahora querían que yo lo supiera. Por un instante sentí una tentación violenta de romper la foto, de hacer pedazos aquel mensaje miserable, pero no lo hice. La guardé dentro de mi breviario, entre dos salmos que había recitado cientos de veces sin imaginar que un día tendría que aferrarme a ellos como un náufrago a una tabla. Luego apagué la luz.
Me senté en la oscuridad y obligué a mi mente a pensar como nunca antes me había atrevido a pensar dentro de la iglesia. No como un subordinado, sino como un hombre al que acaban de declarar una guerra silenciosa. No dormí. Antes del amanecer dejé la pensión por una salida trasera y caminé bajo la lluvia hasta una pequeña estación. Roma amanecía gris, lavada por el agua, con esa belleza solemne que hiere cuando uno ya no puede mirarla sin sospecha. Compré un billete con nombre falso y me senté cerca de la puerta del vagón. Llevaba poco equipaje, pero dentro de mí transportaba un peso más grande que cualquier maleta: la nota de una muerta, la amenaza de un vivo y el nombre de mi hermano latiéndome en la sangre como una campana. San Michele no quedaba en el centro ni en una zona concurrida. Era un archivo auxiliar, una vieja dependencia ligada a una fundación religiosa que alguna vez administró registros de misiones, donaciones y acogida de desplazados. Al menos eso decía la versión oficial. Llegué poco después de las 10 de la mañana. El lugar estaba casi vacío. Un edificio de muros pálidos, ventanas altas y jardín descuidado, más parecido a una casa olvidada que a un archivo importante. Sin embargo, apenas crucé la reja sentí algo en el pecho. Esa mezcla de urgencia y discernimiento que no viene del miedo, sino de saber que uno está pisando terreno donde la verdad todavía respira, aunque la quieran asfixiar. La mujer que atendía la entrada era anciana, de ojos cansados, manos finas y voz mínima. Le dije que venía a consultar una caja de registros de asistencia humanitaria. No me pidió demasiados documentos. Solo me miró más de lo necesario, como si intentara decidir si yo estaba huyendo o buscando. Finalmente me condujo a una sala lateral con anaqueles metálicos y me indicó una fila al fondo. «Las cajas antiguas no se han tocado en años», murmuró. «Si encuentra algo, no pregunte aquí». Aquella frase me detuvo, pero cuando me volví para pedirle una explicación, ella ya se había alejado. Avancé entre los estantes hasta encontrar la numeración. Caja 11, caja 12, caja 13. Cuando vi la 14, el pulso se me aceleró tanto que tuve que quedarme quieto unos segundos antes de tomarla. Pesaba poco, demasiado poco para todo lo que yo estaba esperando. La llevé hasta una mesa, levanté la tapa y sentí un vacío súbito. Casi no había documentos. Solo 3 carpetas, una libreta negra y un sobre marrón cerrado con hilo. Abrí primero el sobre. Dentro había copias de transferencias bancarias, listas de nombres y anotaciones a mano que conectaban casas religiosas de acogida con rutas de traslado irregulares. Varias líneas estaban marcadas en rojo. Vi fechas, sellos, firmas incompletas. Luego encontré lo que me heló por completo: una hoja con nombres de religiosos, laicos intermediarios y responsables de reubicación. Entre ellos aparecía Vittorio Bellandi, no como figura lejana, no como supervisor difuso. Su nombre estaba vinculado a autorizaciones concretas. Debajo, en una anotación breve, alguien había escrito: «No mover sin aprobación de Buibe». Me llevé la mano a la boca. Lucía no había tropezado con irregularidades aisladas. Había encontrado una estructura con guardianes, rutas y permisos. Y Bellandi no era solo un rostro elegante administrando silencio. Era una pieza activa. Abrí la libreta negra con dedos temblorosos. Las primeras páginas eran notas breves, abreviaturas, referencias de archivos cruzados. Luego, a mitad del cuaderno, apareció una hoja arrancada a la fuerza. El corte era reciente. Quien hubiera venido antes que yo se había llevado algo. Sentí un golpe seco en el estómago. Habían llegado, tal vez tarde para vaciarlo todo, pero no demasiado tarde para mutilar la prueba. Seguí pasando páginas hasta encontrar una entrada firmada por Lucía. Reconocí el trazo. Era una nota casi en forma de oración. Si esto llega a manos limpias, no lo entreguen a quienes hablan primero de escándalo y después de víctimas. Hay un niño vivo. Lo movieron junto con los otros 2, pero no salió de Italia. Preguntar por El Huerto. Matías sabe. Tuve que leerlo 2 veces. Un niño vivo. Y Matías sabía. Aquello lo cambiaba todo. Ya no se trataba solo de documentos, de delitos enterrados o de reputaciones defendidas con cinismo.
Había alguien vivo en medio de aquella red, un sobreviviente, un testigo, tal vez la razón más urgente de todas para silenciar a mi hermano. Guardé todo lo esencial dentro de una carpeta sencilla que encontré en la mesa. Estaba cerrando la caja cuando escuché un ruido al fondo de la sala. No eran pasos descuidados. Eran movimientos contenidos, precisos, de alguien intentando no hacerse notar. Levanté la vista despacio. Entre dos anaqueles vi por un instante el borde de una sotana negra desaparecer. El corazón me dio un golpe brutal. No grité. No llamé a nadie. Tomé la carpeta, cerré la caja sin orden y avancé hacia la salida lateral que había visto al entrar. A cada paso sentía que ya no estaba solo en aquel edificio. La sala, que minutos antes parecía abandonada, ahora tenía la tensión de una trampa activada. Empujé la puerta lateral y salí al jardín trasero. La lluvia había vuelto, fría, fina, insistente. Caminé rápido por el sendero de grava, pero antes de llegar a la reja escuché una voz a mi espalda. «Padre Adrián». Me detuve, no porque quisiera, sino porque reconocí esa voz. Era Bellandi. Me detuve con la lluvia corriéndome por la frente y por el cuello, sintiendo el frío meterse bajo la sotana como una mano ajena. No me volví de inmediato. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Tenía esa serenidad insoportable de los hombres que se han acostumbrado a hablar desde una posición de control, incluso cuando todo alrededor comienza a desmoronarse. «No siga caminando», dijo Bellandi. «Solo empeoraría las cosas». Me giré despacio. Estaba de pie bajo el alero lateral del edificio, impecable a pesar del clima, como si la lluvia hubiera decidido no tocarlo. No venía solo. A unos metros detrás de él había dos hombres vestidos de oscuro, sin alzacuello, sin insignias, sin nada que delatara oficio o pertenencia. Uno de ellos sostenía un paraguas cerrado en la mano. El otro no apartaba la vista de la carpeta que yo llevaba apretada contra el pecho. «Ya no sabe usted qué puede empeorar y qué no», le respondí. Bellandi inclinó apenas la cabeza, como si lamentara mi tono. «Todavía hablas desde la herida, Adrián. Eso te vuelve peligroso y manipulable». Aquella palabra me encendió por dentro, porque la había oído demasiadas veces en boca de quienes convierten a las víctimas en inestables, a los testigos en fanáticos y a los honestos en imprudentes. Di un paso atrás, no por cobardía, sino calculando la distancia hacia la reja lateral. Si corría, tal vez no me alcanzarían de inmediato. Tal vez. Pero yo ya entendía que aquella escena no se había organizado para discutir conmigo. Se había organizado para encerrarme. Bellandi avanzó un poco, todavía sin salir del alero. «¡Dame la carpeta!», soltó la frase sin elevar la voz, como si pidiera un libro prestado, como si no llevara meses enterrando vidas dentro de expedientes. «Hay un niño vivo», dije, sosteniéndole la mirada, «y usted lo sabe». Por primera vez vi algo moverse en su rostro. No culpa, no miedo, irritación. Apenas un instante, pero suficiente para confirmar que había tocado el centro del secreto. La lluvia golpeó con más fuerza las piedras del jardín. Uno de los hombres detrás de él dio medio paso al frente. «No entiendes el cuadro completo», murmuró Bellandi. «Hay operaciones que nacieron en momentos de crisis, en zonas donde el orden civil no existía. Se tomaron decisiones para preservar vidas, instituciones y equilibrios que tú no alcanzas a dimensionar». Aquella fue quizá la frase más terrible que le escuché. No por su dureza, sino por la naturalidad con que convertía lo monstruoso en gestión. Preservar equilibrios. Nombrar así el desplazamiento de inocentes, el entierro de pruebas, la muerte de una religiosa. «Lucía está muerta», dije. «Mi hermano está perseguido. Y usted todavía habla de equilibrio». Bellandi me observó con una tristeza fabricada que me revolvió el estómago. «Lucía fue imprudente, tu hermano también, y tú estás a punto de seguirlos por el mismo camino». Uno de los hombres empezó a rodearme despacio por la derecha. Lo vi de reojo. No tenía aspecto de matón. Tenía algo peor, la apariencia limpia de quien hace trabajos sucios sin levantar sospechas.
Apreté la carpeta con más fuerza y sentí la nota de Lucía dentro como una brasa. ¿Qué quiere de mí?, pregunté. Bellandi respondió sin titubear. Quiero darte una salida honorable. Entrega lo que tomaste. Vienes conmigo. Harás una declaración sencilla, que estabas confundido, que sufriste presión de tu hermano, que ciertos documentos fueron malinterpretados por personas emocionalmente alteradas. Después de eso, todo puede reducirse. Tu ministerio se preserva, tu nombre también. Incluso podríamos encontrar una forma de proteger a Matías de sí mismo. Aquello fue peor que una amenaza directa, porque me mostró con total claridad la estructura del mal dentro de aquel mundo. No destruir primero, sino absorber. No golpear primero, sino doblar. No mancharse las manos cuando aún es posible comprar el silencio con lenguaje de misericordia. Bajé la vista un segundo. No para rendirme, para orar. No fue una oración larga, solo una súplica desnuda. Señor, si este es el momento de perderlo todo, no permitas que me conserve a costa de la verdad. Cuando levanté de nuevo la cabeza, supe que ya no había espacio para medias obediencias. No voy con usted, dije. Los dos hombres se movieron casi al mismo tiempo. Todo ocurrió en segundos. El de la derecha se lanzó primero hacia mi brazo. Retrocedí y la carpeta cayó al suelo, abriéndose sobre la grava mojada. Papeles, copias y notas se desparramaron bajo la lluvia. El otro hombre intentó sujetarme por los hombros, pero logré zafarme con una violencia que no sabía que aún tenía dentro. No peleaba con técnica, peleaba con desesperación, con rabia, con años de silencio rompiéndose de golpe. Escuché a Bellandi decir mi nombre, no gritando, sino con esa autoridad fría de quien aún cree que puede ordenar el desenlace. Entonces vi algo que no esperaba. La anciana de la entrada estaba de pie bajo el corredor lateral, sosteniendo un teléfono antiguo con ambas manos. No se movía, no hablaba, solo nos miraba. Y por la expresión de su rostro comprendí que ya había llamado a alguien. No sabía si a la policía, a un superior o a otra red distinta, pero aquella interrupción bastó para alterar la escena. Uno de los hombres soltó una maldición en voz baja. El otro empezó a recoger papeles a toda prisa. Yo me lancé al suelo, tomé la nota de Lucía y varias hojas marcadas en rojo y corrí hacia la reja sin mirar atrás. Escuché pasos persiguiéndome. Escuché a Bellandi decir, no lo dejen salir. Escuché mi propia respiración como si viniera de otro cuerpo. Logré llegar a la calle. Un coche oscuro frenó a pocos metros, salpicando agua sucia. Por un segundo creí que era el final, pero la puerta trasera se abrió y una voz femenina gritó, ¡Adrián, sube! ¿Era Inés? No pensé. Me lancé dentro del coche con los papeles empapados contra el pecho. La puerta se cerró de golpe y el vehículo arrancó antes de que yo terminara de acomodarme. Miré por la ventanilla trasera. Bellandi había salido a la calle bajo la lluvia. No corría, no gritaba. Solo estaba allí, inmóvil, observando cómo nos alejábamos. Y esa quietud fue lo que más miedo me dio, porque entendí que un hombre así no se inmuta cuando pierde una carpeta. Solo se inmuta cuando empieza a perder el control de una historia. Cuando Matías dijo que nos habían vendido, no hubo tiempo para discutirlo. La casa entera pareció contener la respiración. Afuera los motores se apagaron uno tras otro. Después vino el sonido de puertas abriéndose con calma, sin prisa, como si quienes bajaban de aquellos vehículos no tuvieran ninguna duda de que estábamos allí. Inés reaccionó primero, cerró el portátil, metió los teléfonos en una mochila y corrió hacia la cocina para apagar la única luz que seguía encendida al fondo. La penumbra cayó sobre nosotros como un manto pesado. Yo miré a Matías. Tenía el rostro golpeado, el cansancio acumulado de semanas, y aún así en sus ojos vi algo nuevo. Ya no era solo rabia ni miedo. Era una claridad dolorosa, como la de alguien que finalmente entiende el tamaño del mal que ha estado nombrando. ¿Hay salida trasera?, pregunté. Matías asintió. Sí, pero si ya rodearon la casa no servirá de mucho. Entonces escuchamos 3 golpes secos en la puerta principal. No eran golpes desesperados.
Eran ceremoniales, medidos. La clase de golpes que no buscan entrar por fuerza, sino recordar que la fuerza ya está del otro lado. Inés se quedó inmóvil junto a la pared. Matías me entregó una carpeta delgada con los documentos más importantes, incluida la nota de Lucía, y me dijo en voz baja: «Si uno de los dos sale, ¿tienes que ser tú?». Negué de inmediato. No vine hasta aquí para volver a salvarme solo. Él apretó la mandíbula. Durante un segundo volvió a ser el niño que me seguía de pequeño por el patio de casa, el muchacho que hacía preguntas que yo no sabía responder. Pero aquel segundo pasó. Afuera tocaron otra vez, y esta vez una voz habló desde la puerta. «Padre Adrián, sabemos que está adentro. No haga que esto termine peor». Era una voz distinta a la de Bellandi. Más áspera, más práctica. La voz de alguien enviado a cerrar un asunto, no a negociar una conciencia. Matías se acercó a mí hasta quedar a un palmo de distancia. «Escúchame bien», susurró. «Si toman los papeles, todo esto muere. Si nos toman a nosotros, todavía puede vivir si alguien habla». Sentí que aquellas palabras me partían por dentro, porque yo sabía que eran verdad. También sabía que durante demasiados años mi problema no había sido no ver el mal, sino no querer pagar el precio de enfrentarlo. Pero aquella noche el precio ya no era abstracto. Tenía nombre, tenía sangre, tenía el rostro de mi hermano. Los golpes cesaron de pronto y ese silencio fue peor. Después oímos pasos moviéndose alrededor de la casa, grava crujiendo, una ventana siendo forzada al fondo. Inés se santiguó con la respiración entrecortada. Matías cerró los ojos un instante y luego me miró con una serenidad que jamás le había visto. «Ora», me dijo. No me pidió un plan, no me pidió valor, me pidió oración. Y allí, en aquella sala oscura, con hombres rodeando la casa y la traición respirándonos encima, empecé a orar en voz alta, no para que el miedo desapareciera, sino para que no nos gobernara. Oré por protección, por verdad, por justicia. Oré por el niño vivo cuyo nombre aún no conocíamos. Oré por Lucía. Oré por Padre Rinaldi. Oré incluso por los hombres que estaban afuera, porque entendí con una claridad terrible que el mal más profundo no siempre se ve en quienes odian a Dios abiertamente, sino en quienes usan estructuras, símbolos y obediencias para apagar la imagen de Dios en otros. Mientras oraba, algo cambió en mí. No desapareció el peligro. No se abrió el cielo, no oí ángeles ni truenos, pero el miedo dejó de ocupar el centro, y cuando el miedo se corrió, vi con nitidez lo único que importaba. La verdad tenía que salir de aquella casa, aunque nosotros no saliéramos intactos. La ventana trasera se rompió. Todo se precipitó. Inés gritó. Matías me empujó hacia el pasillo lateral y me señaló la salida trasera. Intenté resistirme, pero él me sujetó por los hombros con una fuerza desesperada. Ahora, Adrián. Nunca olvidaré su rostro en ese momento. No había reproche. No había duda. Solo una decisión limpia, trágica, definitiva. «Dile al mundo que no mentíamos», me dijo. Y me empujó. Salí por la puerta trasera con la carpeta apretada contra el pecho. Corrí entre árboles bajos y barro húmedo, oyendo detrás de mí gritos, pasos y el estruendo de muebles cayendo. 2 veces estuve a punto de volver. 2 veces. Pero seguí corriendo porque entendí con el alma hecha pedazos que obedecer a la verdad a veces significa cargar un dolor que ya no tendrá reparación en esta tierra. No sé en qué momento exacto escuché el disparo. Solo sé que cuando sonó, mis piernas se detuvieron por un instante y algo dentro de mí supo. No con lógica, no con prueba. Lo supe como se sabe una pérdida cuando todavía no ha sido nombrada. No regresé. Y esa decisión me acompañará hasta el día en que muera. Horas después, refugiado en una pequeña parroquia rural donde un anciano sacerdote me escondió sin hacer preguntas, entregué copias de todo a 2 periodistas, a un abogado italiano y a una red independiente que trabajaba con víctimas de desaparición y tráfico. En los días siguientes, nombres comenzaron a salir. Cuentas, traslados, testimonios. No cayó todo de una vez.
Nunca cae todo de una vez. Las instituciones aprenden a resistir como los viejos muros se agrietan primero por dentro. Pero la grieta ya estaba abierta, y esta vez no pudieron sellarla del todo. De Matías me confirmaron lo que mi alma ya sabía. No encontraron su cuerpo esa noche. Encontraron sangre, restos de lucha, una escena construida para sembrar duda. Durante meses viví entre la esperanza absurda y el duelo incompleto. Hasta hoy, si digo la verdad entera, no sé si lo perdí para siempre aquella noche o si el Señor, en su misterio, permitió que escapara de otro modo. Solo sé esto: mi hermano dejó de huir el día que decidió que la verdad valía más que su propia seguridad. Y yo dejé de ser el hombre que confundía obediencia con silencio. Por eso cuento esto, no para destruir la fe de nadie, sino para arrancarla de las manos de quienes creen que pueden administrarla mientras entierran al inocente. Cristo no necesita que protejamos estructuras corruptas con nuestro silencio. Cristo sigue siendo santo, aunque los hombres que lo nombran se manchen. La iglesia de Dios no se limpia escondiendo la herida, sino exponiendo la herida, sino exponiendo la herida, sino exponiendo la herida, sino exponiéndola a luz, aunque el proceso duela, aunque escandalice, aunque haga temblar muros que parecían intocables. Si esta historia te deja una inquietud en el pecho, no la apagues rápido. Examina tu vida. Pregúntate en qué cosas has estado llamando prudencia a lo que en realidad es miedo. Pregúntate qué verdades has evitado por conservar comodidad, nombre o pertenencia. Y si sirves a Dios, no defiendas nunca una mentira solo porque viene envuelta en lenguaje religioso. Ninguna sotana, ningún cargo, ningún templo vale más que una conciencia rendida a la verdad de Cristo. Y si este testimonio tocó tu corazón, escribe en los comentarios: la verdad de Cristo no se encadena. Compártelo con alguien que necesite recordar que la fe no se rompe cuando cae un ídolo humano, la fe se purifica. Y sobre todo, ora. Ora por los que callan por miedo. Ora por las víctimas. Ora por los testigos. Ora para no convertirte jamás en un guardián del silencio cuando Dios te está llamando a ser hijo de la luz. Porque al final entendí algo que debía haber sabido desde el principio. No es traición exponer la sombra. Traición es conocerla y dejar que siga devorando a los pequeños en nombre de la paz.